Gracias a Dios porque podemos estar hoy delante de su presencia, podemos estar aquí. Y ya oró el pastor, no sé si se acuerdan cuál es el tema que estamos tocando, que es acerca del pecado, ¿ok? Todo esto que resta del año vamos a estar hablando acerca del pecado. No porque la iglesia esté en pecado, sino porque es necesario que vayamos limpiando tal vez algunas cosas que inconscientemente hemos hecho, ¿ok? Antes de eso, quiero empezar a hablarles un poco acerca de mí. Y podrán preguntarse, ¿pero tú qué tienes que ver en esto? Ahorita vamos a ir viendo a detalle por qué les voy a hablar un poco de mí. Tal vez no hemos tenido la oportunidad de platicar a profundidad. Los niños ya salen a su clase, por favor. Tal vez no hemos tenido la oportunidad de platicar, ustedes no me conocen en la totalidad, hay algunos que pues obviamente sí, pero hay algunos otros que pues no saben qué onda con mi vida. Entonces les voy a empezar a platicar un poco acerca de mí y de mi historia. Esta es la casa donde yo crecí, parece cárcel pero es casa. En la Ciudad de México, Iztapalapa, Avenida Miguel Hidalgo, número 22, interior 105, todavía me acuerdo. Ahí es la casa donde yo crecí. Nosotros vivíamos en el departamento de aquí abajo y pues los vecinos eran todo un caso. Por favor, la siguiente. Este soy yo. En esa casa se me fue inspirado y motivado para empezar a incursionarme en la música. Yo recuerdo que mi abuelito me ponía cajas de cartón y me daba palitos de los globos y según yo tocaba ahí mi batería. Me compraron mi guitarra y esta ocasión me acuerdo que me subieron a una mesita y según yo estaba tocando alabanzas en la iglesia. Me gustaba hacer eso, dizque tocar alabanzas de la iglesia. Y la siguiente, y bueno, en esa casa también crecí con mis padres, los cuales siempre me protegieron, me dieron el sustento tanto emocional como alimenticio, físico. Y bueno, aquí podemos ver a mi padre cargándome en un cumpleaños, mis padres conmigo sentados en una mesa. Y algo que me he dado cuenta es que siempre he estado con mi familia. Aquí podemos ver a mis hermanos, estábamos en el zoológico. Bueno, nosotros no, fuimos de paseo al zoológico. La siguiente, por favor. Y bueno, algo que también aprendí en esa casa, en esas 4 paredes, es que mis abuelitos me enseñaron a desde pequeño ser servicial. Aquí me pueden ver limpiando unos chícharos. Mi abuelita me ponía sus toppers y me ponía la verdura. Para mí era juego, pero en realidad me estaba enseñando a servir a los demás. Me acuerdo que cómo me molestaba que me pusieran a lavar los trastes. Era algo que no me gustaba, lavar los trastes. Y bueno, ahí estoy, según yo, lavando los trastes. Y alguien muy importante para nosotros, algunos de ustedes y la mayoría lo conoce, Chucho, Julio, pues me enseñó a ser travieso. Aquí está atrás buscando espantarme y yo estoy aquí adelante pues muy inocente, una criaturita muy bonita, inocente. Y me enseñó a hacer travesuras, porque él se lleva muy pesado con mi papá, me enseñó a hacer travesuras. Y bueno, este es el kinder en el cual yo estudié, el jardín de niños Jacarandas. Y ahí, analizando todo lo que hice, es donde yo aprendí a quitarme la pena ante el público. Mi mamá se metió a clases de teatro ahí y me jalaba para salir en obras de teatro. Me metía a, ¿cómo se llama? A tablas rítmicas, bailables. Y ahí ni se me quitó la pena, me metieron a la escolta. Yo me acuerdo que cuando me tocó ser el abanderado, me paralicé porque se me olvidó decir firmes ya. Entonces nos quedamos, para mí fue una eternidad. Me quedé con la bandera todo pasmado y ¿ahora qué digo? Y me acuerdo que las maestras nada más gritaban, firme ya, firme ya, firme ya. Y yo me quedé pasmado. Ahí en el kinder fue donde se me quitó la pena de hablar en público.
Esta es la iglesia donde yo crecí, donde se me enseñó a tener respeto por la palabra de Dios. Iglesia de Monte Sinaí, en la Ciudad de México, Casas Alemán. Y bueno, aquí estoy con unos amigos de esa iglesia. Me gustaba, al principio me daba miedo estar con los niños, pero se me fue quitando y después era mi deleite ir a la iglesia y estar con los niños, entrar a la escuelita, hacer manualidades y estar haciendo pues cosas de niños. Esta es la primaria donde yo crecí, Escuela Amo Torres. Parece cárcel, todas mis escuelas parecen cárcel, pero viví muy bonitas experiencias ahí. Aquí estoy en la escuela, en la primaria, con mi maestra, pues yo en un bailable. En la primaria se me enseñó que debía ser alguien de excelencia. No fue una elección para mí, fue obligación, que ahora agradezco, pero se me orilló a que yo fuera alguien de excelencia. Después de ahí, por situaciones de mi papá con el Señor no nos corrió de la ciudad, no, nos trajo a Tizayuca, y esta es la primaria en donde yo terminé ese periodo. Aquí estoy en 5º grado, me parece. Ya de bebé era bonito, pero conforme fui creciendo, pues, no sé qué pasó, me hice más bonito. Vamos a la siguiente. En la época de mi primaria crecí con mis padres, mis hermanos, y todas mis aventuras las viví con ellos. Este fue un viaje a Saltillo, en el cual me pueden ver dormido en el coche con mi mamá. Si quieren después ver a detalle, aquí Abdiel se está riendo de nosotros. Aquí es en la iglesia de la Pastora Eunice, en la carretera con mi familia. Siempre mis aventuras las he vivido con mi familia. Esta es mi etapa de secundaria, con algunos de mis compañeros. Ahí fue cuando ya empezó el interés por las chicas. Y bueno, de ahí se empezó a desatar una historia más profunda. Mi preparatoria, en el colegio de bachilleres, aquí yo estoy ya saliendo, es mi último año, mi graduación. Y ahí en la preparatoria fue una etapa muy bonita, donde tuve amigos muy importantes. Luego de ahí paso a mi mejor etapa, que es la universidad. Les quise enseñar la universidad y esta es una etapa muy bonita. Ayer que estaba haciendo esto veía estas fotos y me causaba mucha nostalgia porque fue una etapa muy preciosa. Estos fueron los salones en donde me instruí profesionalmente, donde el Señor también me habló algunas cosas, donde me libró de otras. Y ahí conocí, bueno, ahí la familia se fue haciendo más grande. Les presento a los que no conocen a mi hermana, mi sobrina. Ahí nació ella en esa etapa. Mi familia en una Navidad. Somos felices a veces hasta comiendo pizza en Navidad nada más. Para nosotros es importante estar en familia solamente. Y en esa etapa de la universidad fue que mi familia y yo pudimos cumplir sueños, metas. Aquí estamos mis hermanos y yo en un concierto de un grupo argentino. Era nuestro sueño conocerlos, ir al concierto, y fuimos al primer concierto que dieron aquí en México, hasta adelante, convivimos con ellos, nos tomamos fotos con ellos. Aquí mis padres pudieron terminar su licenciatura, pudimos ser testigos de eso, estuvimos ahí y aquí estamos en familia con ese logro que ellos tuvieron. En la universidad también tuve una etapa muy bonita donde conocí a personas fantásticas, mis mejores amigos de la universidad, los 3 que están acá y el de rojo, mis amigos de la universidad. Luego nos mandaban a hacer proyectos a la Ciudad de México y ahí estamos en la Ciudad de México. Esta fue la última foto que me tomé con ellos, ya graduado, ya terminado mi etapa de universitario. Pero mis mejores etapas las he vivido en estas 4 paredes, con personas enormemente maravillosas. Aquí hay una foto de la iglesia, aquí están la hermana Jacqueline, el hermano Toño, la hermana Estelita, acá arriba está José, Moy, Marvin, Samuel, síguele. Están los muchachos de Haciendas, síguele. ¿Se acuerdan de eso? La velada en casa de la hermana Tere, la pijamada, ahí están comiendo. Miren, Amoy, qué bonito.
Cámbiale, Liz. En estas 4 paredes es donde he pasado mis mejores momentos, donde tengo mis mejores historias, mis mejores aprendizajes. Pero doy gracias a Dios porque ante todo siempre ha estado mi familia conmigo, siempre me ha acompañado. Y bueno, esto es un poco acerca de mi historia. En la universidad tuve caídas, derrotas. ¿Y por qué es importante por qué fue importante para mí el hablarles acerca de mi historia? Hoy vamos a hablar acerca del origen del pecado. Y para ello les invito a que vaya conmigo a la palabra de Dios en Génesis 2, capítulo 16. Y 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nos adelantamos al capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 7. Amén. Ahí lo tiene adelantito, dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ok, el pecado quiere decir errar, que hay un error. Y aquí en lo que estamos leyendo fue el primer pecado. Aquí el error como tal no fue comer la fruta, sino fue la desobediencia que Adán y Eva, primeramente Eva, tuvieron hacia Dios. Dios había dicho: de ese fruto no van a comer, el árbol no lo van a tocar. ¿Y qué hizo la serpiente, que sabemos que es el diablo? No vas a morir, tú tranquila. Dios sabe que si tú comes vas a ser igual que él, por eso no quiere que comas. ¿Y qué pasó después? Eva comió ese fruto, y tiempo después Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, y Dios se dio cuenta. ¿Y qué pasó? Los expulsó. ¿de dónde? Del huerto. El origen del pecado, y el primer pecado es Génesis. Eva comiendo del fruto, desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora, vivimos en una sociedad legalista, seamos reales, en una iglesia que es legalista, y por consecuencia el hombre ha impuesto como voluntad de Dios cosas que no son ciertas, ¿sí? Podemos ver que puede haber pastores que digan: es que si tú no ayunas 3 días seguidos, entonces eso no es ayuno. Si tú no ayunas 24 horas, entonces eso no es ayuno. Hay cosas que el hombre ha impuesto como voluntad de Dios, y a raíz de eso viene la prohibición. Di conmigo: prohibición. La prohibición surge a través del deseo, ¿sí? Un ejemplo: si usted le dice a un niño: no agarres de esta agua, porque esta agua te va a hacer correr más rápido, te lo prohíbo, ¿qué creen que va a hacer el niño? Va a querer tomar el agua. Aunque sea muy bien portadito, va a querer tomar agua. La prohibición trae como consecuencia un deseo de pecar. Y Dios no nos prohíbe nada. Y debemos de entender esto, hermano. Dios no nos prohíbe nada. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23: todo me es lícito,
pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, Dios no nos está prohibiendo realizar o no realizar ciertas cosas. Ustedes díganme, ¿en la Biblia está prohibido bailar? No. ¿En la Biblia dice que está prohibido fumar? No. Pero dice la palabra de Dios. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No todo te edifica. Y hay como consecuencia algo. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos está dando a nosotros la elección del bien o del mal, de pecar y no pecar. Aquí está diciendo, ¿te obligo a que escojas la vida? No, nos está diciendo, escoge como recomendación, escoge como consejo. Ahora, si nosotros vivimos en pecado, así de simple, hermano, es porque nosotros queremos, porque nosotros lo deseamos. No porque es que Dios me puso una prueba, Dios me puso una circunstancia y pequé. No, es porque tú lo has decidido. Dios te ha dado la capacidad de elegir si sigues su camino o no, de elegir si vienes nada más a calentar banca o no, de elegir, no sé, si cantas o no cantas, de elegir si le crees de corazón o no. Tú tienes la capacidad de hacerlo, Dios no te obliga. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo, sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice lo siguiente, ponga atención. Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del renuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Dice la palabra de Dios que debemos de dejar ciertas cosas, y Él nos da la elección. ¿Por qué? Porque si no tomamos esa elección hay una consecuencia. Dios no nos deja a la deriva y nos dice, pues tú sabrás si lo eliges o no. No, nos dice, tú tienes la capacidad de elegir, y si no eliges bien, y si eliges el pecado, entonces en el versículo 6 está diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces es un error creer que Dios va a aceptar el pecado. No, Dios no acepta el pecado. Al contrario, el pecado mueve la ira de Dios. Ahora, ¿tú quieres que Dios esté enojado contigo? Porque la ira de Dios tiene consecuencias fuertes. No solamente te va a quitar un día de vida, no. Repercute en tu futuro. La ira de Dios repercute en tu futuro. Y tú tienes la elección de decidir, la capacidad de decidir qué es lo que quieres, si eliges el bien o el mal. Y podremos estar ahorita así como divagando de, primero nos hablaste de tu historia, luego nos hablaste de Adán y Eva, y luego nos estás diciendo de la ira. Ahorita vamos a compactar todo eso. Éxodo 34:7. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es algo que hemos hablado muchas veces. La maldad y el pecado de uno puede afectar el futuro. Di conmigo futuro. Repite conmigo futuro. Lo que puedas hacer tú ahorita en la actualidad va a repercutir en tu futuro.
pero no solamente en tu futuro personal, sino va a repercutir en el futuro de tu descendencia. Di conmigo, descendencia. Hay cosas, padres, que tal vez ustedes hicieron y están repercutiendo ahorita no solamente en sus hijos, sino también en los nietos. Jóvenes, hay cosas y pecados que ustedes tal vez ahorita tienen y va a repercutir en la vida de sus hijos y de sus nietos. Es algo que está escrito en la palabra de Dios, que la iniquidad de los padres se va a ver reflejada en los hijos, ¿sí? Se va a ver reflejada en los hijos. Entonces, el origen del pecado viene de nuestras raíces. Di conmigo, raíces. Lo que mis abuelos y mis padres hayan cometido como pecado, si ellos no pidieron perdón y no rompieron esas cadenas de maldición, entonces se van a ver reflejadas en mí, y no solamente en mí, sino en la de mis hijos. Por eso, cada uno de nosotros repetimos ciertas cosas que alguna vez dijimos: yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, y lo repetimos sin querer queriendo, como dicen por ahí. Es porque no hemos roto con esas cadenas, no hemos roto con ese pecado. Juan 10:10. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo, el ladrón del que nos está hablando aquí en Juan 10:10, es sinónimo de pecado. Ahora yo le pregunto a usted, si alguien, y esperemos que no suceda, si alguien quiere asaltarlo o robarle, ¿le va a avisar? Obvio no. El pecado es instantáneo, de sorpresa. Y ahorita vamos a demostrarle lo siguiente. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un ladrón no nos va a avisar cuando se aproxima su llegada. Por lo tanto, el pecado nos va a llegar de sorpresa. ¿Cómo nos va a llegar? A través de la tentación. Y vamos a escuchar una vocecita que nos dice: róbale dinero a tu abuelita. A los niños chiquitos: agarra un chicle, no pasa nada. A los adultos: dile a tu esposa que estás en una junta, que llegas después. Dile a tu esposa que estás trabajando, llegas después. Y el pecado llega a través de la tentación. La tentación no es mala. Malo es caer en la tentación y que la tentación se convierta en pecado. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, el pecado, les he dicho que es sorpresa y va a salir así instantáneamente. ¿Ustedes esperaban que Japo saliera en la pantalla? No. Y a veces el pecado, y no porque Uri sea pecado, pero a veces el pecado está ahí. Y nosotros pues, mira qué bonito. Pero nos sale de sorpresa y decimos: bueno, pues una vez al año no hace daño. Y caemos, porque nos dejamos llevar por la tentación que se convierte en pecado. Y eso va a traer una consecuencia a tu familia, a tu descendencia. Ahora, algo que me sorprendió, gracias Uri, ya puedes quitarte de la cámara, gracias. Algo que me sorprendió es las noticias. Y no me refiero a las noticias que pasan en la tele, sino las noticias que llegan a tu vida te pueden hacer pecar. Las noticias que tú tienes te pueden hacer pecar. Segunda de Samuel, capítulo 4. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 4. En el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Le pongo en contexto. Saúl tenía un hijo llamado Isboset, el cual era el que estaba destinado para ser rey,
porque Jonatán también había muerto. Entonces Is-Boset muere y dice la palabra de Dios que esta noticia llega hasta el palacio donde está la familia del rey Saúl. ¿Hasta aquí vamos bien? Esa noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto llega hasta el palacio donde estaba el resto de la familia. Hasta aquí vamos bien. Nos saltamos al versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, si no pusieron atención en todo lo que hemos hablado, es importante que aquí pongan atención, porque aquí se pone lo bueno. Codea al que tiene a su lado y dígale: no te duermas, pon atención. Dice la palabra de Dios que estas noticias llegan hasta el palacio del rey, y la nodriza, una de las nodrizas que estaba ahí, toma al hijo de Jonatán. Ahora, ¿era incorrecto que lo agarrara para salvarlo de que lo fueran a matar? No, pero ella se precipitó. Y a veces padres, abuelos, jóvenes, hijos, llegan noticias a nosotros y nos precipitamos a tomar una decisión. ¡Ay, me dio COVID! No, luego, vámonos al hospital. No digo que esté mal, porque la intención no es mala, pero en esa decisión hacemos cosas imprudentes que va a detonar algo en nuestro futuro. Y no solamente en nuestro futuro, sino en el futuro de alguien más. Y dice la palabra de Dios que la nodriza toma a Mefiboset y lo lleva, pero cuando lo lleva, ¿qué pasa con el niño? Se le cae. Y dice la palabra de Dios que Mefiboset quedó lisiado, es decir, no le funcionaban sus pies. Hasta ahí deja ahorita la historia. Hay ocasiones en las que tú tomas actitudes que va a detonar algo en la vida de tus hijos. Jóvenes, esto es para que lo aprendan. Aguas con lo que hacemos o vemos, porque eso va a determinar cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Ahorita los padres todavía están a tiempo de reponer el camino, todavía no ha terminado, pero depende de cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que Mefiboset queda lisiado, y nos saltamos hasta el capítulo número 9 de Segunda de Samuel, donde continúa esta historia. Y es aquí donde me sorprendió todo lo que nos está hablando. Vamos a leer, dice así la palabra, siga conmigo con su vista. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿tú eres Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ok, hasta aquí. Después de que Mefiboset queda lisiado, ¿a dónde llegó él a parar? ¿A qué tierra? Lodebar. Ahora, Lodebar era un lugar sin condiciones para vivir digna o humanamente. Era una tierra seca, no se podían dar frutos ahí, no se podrían criar animales, y servía como refugio para los marginados de la sociedad, para los apartados, los lisiados, los que estaban perseguidos, los que habían quedado pobres y quienes ya no tenían un futuro. Ahora vamos entendiendo, ¿cuál era el parentesco de Mefiboset con Saúl? Su nieto. Mefiboset era de la casa de un rey, ¿cierto? Porque Saúl fue rey. ¿Cuál era la relación que tenía Jonatán con David? Mejores amigos, amigazos, compares, cuates.
Dice la palabra que ellos fueron más que amigos, hermanos. Mefiboset, hijo de Jonatán, que había sido y había vivido 5 años en la casa del rey, llega a Lodebar. Y ponga atención, ¿en qué condición llegó? ¿Llegó corriendo? No, llegó lisiado de los pies. Hermano, hay actitudes que van a detonar en tu hijo que se sienta lisiado de los pies, que no pueda perseguir sus sueños. Jóvenes, tengan cuidado porque hay cosas que los van a hacer sentir lisiados de los pies sin perseguir sus sueños y que están viviendo en una tierra donde no hay prosperidad, en una tierra donde hay puro pobre. Y no me estoy refiriendo a su casa como tal, ni al pueblo en el que viven, no, sino a la condición en la que ustedes se sienten. Y debemos de tener cuidado con eso. Mefiboset estaba en Lodebar, un lugar de pobreza, y vamos a seguir leyendo versículo 6, ¿me acompaña? Ahí en 2 de Samuel, versículo 6, dice así la palabra: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Ok, ¿alguna vez usted se preguntó por qué Mefiboset no se acercó a pedirle ayuda a David? Puede ser, pero yo me imagino que de la casa de Saúl, cuando huyeron, le han de haber contado a Mefiboset: ¿sabes qué? Tu padre iba a ser rey, ahora pues está el rey David, y tu padre era amigazo del rey. Eran amigos. ¿Por qué no se acercó Mefiboset? ¿Tenía algo que perder? No, porque claro, la ley decía que si el rey no mandaba a llamar a nadie, el rey podía determinar si vivía o moría. Pero siendo Mefiboset de la casa de Jonatán, el amigo de David, ¿ustedes creen que David le hubiera dicho: sácate de aquí? ¡No! Y muchas veces hemos hablado de Mefiboset y hemos dicho: Mefiboset ha hallado gracia, sí, halló gracia, pero ¿por qué no la buscó? Porque hubo un acontecimiento que determinó su futuro, que él se sintiera lisiado de los pies, porque lo estaba así, pero eso lo limitó mentalmente. Él no podía haberle dicho a alguien, él era de la casa de un rey, no podía haberle dicho a alguien: llévame con David, necesito pedir ayuda. Claro que lo podía hacer, pero por temor no lo hizo. Y dice la palabra que cuando David manda a llamar a Mefiboset, Mefiboset llega y se arrodilla. Versículo 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ok. Dice la palabra que llega Mefiboset, no sé cómo, pero se arrodilla frente a David, hace reverencia, dice: aquí está, aquí estoy. Y David notó algo, que Mefiboset iba con miedo. Y le dice: Mefiboset, no tengas miedo, tranquilo, no te va a pasar nada. Y dice la palabra en el versículo 8, que Mefiboset dice: ¿quién soy yo para que hagas misericordia conmigo, si yo soy un perro? Quiero que entendamos cuál es el origen del pecado y de nuestras limitaciones. Nosotros nos limitamos porque tal vez en nuestro pasado, nuestros padres nos hicieron creer: eres un tonto, no sirves, no vas a lograr nada, no lo puedes hacer. Como tú eres hombre tienes que hacer cierta cosa, y como tú eres mujer tienes que hacer cierta cosa. Y te limitan. Te limitan. Ahora Dios quiere que tú estés limitado. No. Vamos a terminar de leer. Dice el versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue
de Saúl y toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora, Mefiboset sabía que, como se los he dicho, Mefiboset sabía que él era hijo de un príncipe. Y él estaba consciente de la condición que tenía. Y supongamos que yo soy Mefiboset y el rey, vamos a hacerlo metafóricamente, el rey tiene bendiciones para mí, son panderos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Yo soy Mefiboset y a mí me gustaría tener lo que alguna vez tuve, panderos. Pero no me puedo mover porque estoy lisiado de los pies. Y tengo esta actitud. Me tiraron de chiquito. Sin embargo, si yo digo, ¿hay aquí alguien que se considere mi amigo? Ay, mamá. ¿Hay aquí alguien que se considere mi amigo? ¿Me pueden ayudar? Necesito ir con él por mis bendiciones. ¿Hay alguien más que me pueda ayudar? ¿Algún amigo? Mefiboset no se podía mover. ¿Ya? Regrésenme. ¿Qué rollo? Prometo bajar de peso, gracias. ¿Por qué no hizo eso Mefiboset? Por temor. Y en la semana yo le estaba preguntando a Dios, hay cosas que todos deseamos. Tal vez terminar una carrera, muchachos. Tal vez, padres, darle el mejor futuro a los hijos. Y a veces estamos con una actitud de Mefiboset diciendo, es que Señor, si yo tuviera, yo lo quiero, yo lo deseo, yo lo anhelo. Y el Señor, imagínense a David recibiendo a Mefiboset, el rey David. Y Mefiboset, ¡ay, mi Señor! ¡Me va a matar! David, no tengas miedo, párate. Levanta la cabeza. Dios te está diciendo, si no te acercas a pedir perdón, salvación, que supla tus necesidades, es porque no te has creído que tienes un lugar en la mesa del rey. Ahí te va otra vez. No te has creído que tienes un lugar en la mesa del rey. Porque el Padre, ¿acaso no lo dice en Salmos? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Y la mesa de Dios está servida. Y muchas veces estamos, hasta quién sabe dónde, tirados por la angustia, por la ansiedad, por el temor, deseando tener lo que está en la mesa y diciendo, Dios, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis papás me marcaron, mis papás me hicieron sentir lisiado, ¿por qué? Dios te dice, pues, tienes amigos. Si no te acercas, es porque no te has creído que eres hijo de un rey. David había prometido a Jonatán que si algo le pasaba, él iba a ser bueno con su casa. Dios ha prometido que si algo te pasa, va a ser bueno contigo. Y aunque no te pase, Él es bueno contigo.
Y no conforme con solamente decirle, si no has venido es porque no has querido, del versículo 9 al versículo 13 podemos ver 3 cosas. La primera, el Señor nos devuelve lo que el diablo una vez nos quitó. La segunda, pone a sus ángeles a nuestro servicio. Y la tercera y más bonita de todas, nos hace sentar a su mesa para comer y degustar. Pastor, me voy a adelantar, pero siento que es algo que debo de hacer. En la mañana estábamos cortando fruta de acá atrás, níspero. Y hoy en ese acto de que el Señor quiere decirte, si tienes pecado yo te perdono, ya no estés lisiado de los pies, ya se acabó eso de pretexto de que no puedo, y es que mis papás, el Señor entiende que tal vez tus padres te marcaron. Y dice la palabra que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. No es la fruta, escucha, no es la fruta, es el simbolismo que Dios quiere darte. Ya no te quedes lisiado. ¿Quieres venir a comer a la mesa del rey? Adelante. ¿Quieres venir a comer a la mesa del rey? Adelante. Hay abundancia para todos en la casa de Dios. Ahora, todavía no se lo coman, todavía no, ya si se lo comieron ya, pero traten de no comérselo, porque vamos a hacer algo. Yo les hablé un poco acerca de mis orígenes, mi vida. Tengo muchas cosas que contar, y así como yo tengo muchas cosas que contar, sé que cada uno de ustedes tiene algo que contar. Y no vamos a hacer ningún acto mágico, ni como dice Samuel, ni los voy a psicologear, ¿no? Pero quiero que cierren sus ojos, todos. Nadie se distraiga, todos con sus ojos cerrados. Cierren sus ojos. Ahora, recuerda tus inicios, la casa donde creciste. Pero quiero que recuerdes todas las cosas malas que tus padres dijeron de ti. Tal vez te tacharon de enojón, de impulsivo. Tal vez te tacharon de mujeriego, de flojo. Y tal vez en algún momento hasta los golpes llegaron contigo. Ahora avanzamos en el tiempo y pasamos a nuestra adolescencia, secundaria, preparatoria, si es que tuviste la oportunidad de estudiar. Tal vez alguna decepción amorosa, tal vez algún error cometido con tus padres, rebeldía. Y eso te trachó también, porque te marcaron.
y avanzamos en el tiempo, si todavía puedes, a la adultez, a la vejez algunos. Cosas que tal vez tus nietos, tus hijos hicieron contigo y que también te lastimó. O tal vez que tú hiciste y que actualmente sientes que no puedes borrar porque están muy lastimados. Recuérdalo todo, lo más que puedas. Y tal vez te puedes recordar a ti en un rincón de tu hogar, llorando y diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mucho tiempo he tenido temor de hacer las cosas? ¿Por qué mucho tiempo he tenido la incertidumbre de tomar una decisión? ¿Por qué mucho tiempo no he hecho lo que me corresponde? ¿Por qué mis hijos se comportan de una manera? ¿Por qué mis nietos se comportan de otra? ¿Por qué? Y estás en ese rincón llorando y diciéndole a Dios, abriendo tu corazón. Y el Señor dice: ya no más, no temas, porque a partir de ahora te vas a sentar a la mesa del Rey. Te puedes acercar delante de Dios y Él va a limpiar todo pecado. Ese pecado que te hizo sentir lisiado de los pies y no te dejó perseguir tus sueños, no te está dejando llegar a tu destino, ya no más, dice el Señor, porque vas a comer a la mesa del Rey. Y no conforme con eso, los ángeles están listos a la orden para lo que tú digas. Y cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán.